Pero a seguir completando. Hoy completamos la serie sobre deleítate en servir. Todo el mes de agosto hemos estado hablando algunos principios importantes de lo que es ser un siervo y de lo que es servir al Señor. Servir a Dios es tener una posición privilegiada, tranquila, segura y pues muy interesante. Jesús dijo que realmente la vida, el propósito de la vida consiste que nosotros aprendamos a ser útiles y a servir a otros. Y Él dijo, yo he venido no para que otros me sirvan, sino ¿para qué? Para servir y para poner mi vida. Y también dijo, si yo me he puesto la toalla y he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo. Y entonces nos dio el desafío de servir. Podríamos preguntarnos qué peligros podría haber de si servimos a otros, si estamos imitando a Jesús. Jesús nos indicó, hablamos hace 8 días, que los siervos tienen una capacidad muy grande de poder influir. Y nos comparó que somos tan necesarios como lo es la sal y como lo es la luz, ¿sí? Gracias a que tenemos luz, esta mañana podemos funcionar muchas cosas, sus celulares, muchas cosas funcionan. Y gracias a que hay sal, entonces también podemos tener gustos en la vida. Bien importante eso. Aunque el mundo no lo reconozca, mencionamos, aunque su familia no entienda, sin embargo, usted y yo como un siervo de Dios somos muy importantes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y tenemos la advertencia de parte del Señor: cuidémonos de que no dejemos de ser gustosos, de que no perdamos la luz, de que no se apague, de que no se deje de brillar, de que no dejemos de salar, porque si no entonces se perdería nuestro propósito. Sin embargo, dentro de las enseñanzas de Jesús también se incluyeron pues que hay peligros de que de pronto dejemos nuestro propósito, perdamos esa capacidad de luz o nos apaguemos y entonces dejemos de hacer lo que el Señor nos recomendó hacer. El apóstol Juan se refiere a algunos creyentes, entre ellos inclusive pastores y líderes, que fueron parte de la iglesia, pero que no permanecieron, que se apagaron, que dejaron de ser sal y que ya no estaban. Cuando escribió las cartas, Juan dice, eran de nosotros, pero ya no están con nosotros. Si todavía fueran, hubiesen permanecido, pero no han permanecido. Y de pronto usted recuerda a alguien que se sentaba cerca a usted los domingos y pregunta, ¿y qué pasó con tal hermano, con tal hermana? Ore por esa persona. Ahora, algunos no están porque están en otro lugar. Una familia al principio de año viajó a España, otros se establecieron en Armenia, otros se fueron a Estados Unidos y de pronto no todos saben y están diciendo, ay, los hermanos tales se apartaron del Señor. Hermano, no todos se han apartado del Señor. Si usted tiene un poquitico de, bueno, no digo de curiosidad, digamos de afán de que no ha vuelto a ver a alguien, por favor pregúnteme a mí y yo lo que sé le voy a contar. Y si es alguien que está apagado espiritualmente, nos ponemos de acuerdo y entre los dos oramos por ellos. Amén. ¿Estamos, hermanos? ¿A usted le gustaría en un momento de crisis de fe, de que su fe se está apocando, de que su sal se está perdiendo, le gustaría que alguien le apoyara en oración? Ok, bueno, yo quiero presentarme delante de usted como alguien que lo apoya en oración. Por favor, usted apóyeme a mí. Vea, no respondieron amén. Tengan la bondad de oren por mí, hermanos. Les pido a los que están en transmisión que yo oro por ustedes, ustedes oren, porque Jesús advirtió que sí hay peligros en el servicio, hay peligros de perder el sabor, hay peligros de poder dejar de brillar, ¿sí? De brillar. Para ilustrar acerca de los peligros que tenemos en el servicio, hay una historia hermosísima en el Antiguo Testamento. Les pido que hoy nos traslademos al Antiguo Testamento para sacar a un hombre pues que casi nunca hablamos en las predicaciones de él, está en el anonimato, y pues que llegó a ser ayudante de uno de los más grandes profetas que Dios haya usado jamás. Ahora, en la referencia en la literatura teológica y en la literatura bíblica
y en la literatura cristiana resalta mucho el ministerio de Elías. Elías. Pero recuerden que a él lo sucedió un profeta que quiso hacer el doble que lo que Dios hizo con Elías. Y le pidió ¿qué? Dame doble porción a mí. Yo quiero el doble. En el ministerio de Elías se registran 7 poderosos milagros. En el ministerio del sucesor de Elías, es decir, Eliseo, se registran ¿qué? 13. En vida 13. Se registran 13. El número 14, se registra estando Eliseo muerto, porque ya estaba enterrado. Y resulta que pusieron, o un muerto cayó sobre el lugar donde estaban los huesos de Eliseo, y ese muerto vivió. Aún muerto, Eliseo estaba por la gloria de Dios haciendo milagros, y Dios cumplió su palabra, y Dios le dio la doble porción. Así que si usted es alguien que dice, no, yo no me contento con lo que tengo, yo quiero el doble, el triple, Dios no se pone bravo por eso. A Dios no le preocupa que usted sueñe en grande. A Dios no le preocupa que usted quiera más. A Dios no le preocupa que usted busque más. A Dios lo que le preocupa es que usted no quiera más, no busque más y se enfríe. Entonces tengamos en cuenta eso. Bien, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a encontrar una historia hermosa en estos capítulos sobre los peligros que hay a través de ese siervo. Hablamos del profeta Eliseo, pero realmente hoy no nos vamos a ocupar de él, nos vamos a ocupar de su ayudante. El ayudante de Eliseo, llamado Giesi. ¿Cómo se llamaba? Sí, su nombre un poquitico extraño. Giesi, ¿sí? Giesi. Servía a Eliseo. Y va a aparecer en escena un militar llamado Naamán. ¿Llamado cómo? Naamán, ¿sí? Tengan en cuenta bien la pronunciación. Yo no estoy diciendo ese man, sino Naamán. ¿Sí? Naamán, general del ejército sirio. Un hombre de más de 5 soles. Wow, muy interesante. Inclusive me gustaría que usted estudie acerca de la historia de Naamán, porque va a encontrar algo hermosísimo. Es interesante que las dos historias se cruzan en los mismos capítulos, en el mismo capítulo de Segunda de Reyes 5. Y hay mucho que aprender de los dos ejemplos. Hoy vamos a estar concentrados un poquitico sobre Giesi. Permítanme darles un poco del marco histórico, del contexto histórico del tiempo en que vamos a hablar. Los tiempos, en el tiempo de Naamán, del profeta Eliseo, de Giesi, eran un poco complicados, eran bastante difíciles. Los gobiernos de la nación de Israel, desafortunadamente, no habían seguido el texto sagrado, y muchos de ellos se habían apartado y habían hecho que la nación de Israel no tuviera guía en la palabra de Dios, y entonces se habían venido corrompiendo, contaminando de las prácticas de las naciones vecinas, de las naciones paganas. En ese tiempo es que surge un rey con un carácter tan débil, y prácticamente él se dejó manipular. Perdonen por lo que voy a decir, pero no quiero hablar mal de las mujeres, por supuesto, pero se dejó manipular de su esposa, y esta esposa trajo a la nación de Israel problemas espirituales serios, prácticas de ocultismo, prácticas de desorden sexual, cosas bien terribles. Tal vez usted ha escuchado el término o el nombre de la señora Jezabel. Aparece inclusive en Apocalipsis, haciendo referencia. Pues bien, el tiempo de Jezabel, el tiempo del esposo de ella y de otros reyes de Israel, estoy hablando de la nación de Israel, fue tan decadente, tan malo, que el texto una y otra vez repite en Reyes: y este rey no hizo lo bueno ante los ojos del Señor, sino que se empecinó en hacer el mal, y lo sucedió un hijo que también hizo lo malo, y el otro hizo re malo, y todos fueron
malos y remalos. Ese era el marco histórico de esta decadencia, estos gobernantes, un tiempo difícil, un tiempo de error, de ocultismo, no solamente en sentido espiritual, sino que también la nación entró en juicio y los vecinos les quitaban sus territorios. En ese entonces Eliseo estaba apenas siendo ayudante de Elías, pero de pronto Eliseo desaparece en un torbellino, lo lleva a Dios y entonces aparece en escena Eliseo. Y Eliseo le pide al Señor que lo use de manera doble. Y entonces junto a ese profeta de un gran perfil, respetado, de un gran privilegio, entonces se levanta un ayudante, un muchacho que tiene el nombre de Giezi. Y su carácter y su vida, pues tuvo que, por el lugar que tenía, un lugar de privilegio, sin embargo tenía que enfrentar ciertas reacciones y situaciones ante ciertos peligros y tentaciones. Hoy quiero mostrarles 4 peligros que podría tener alguien que quiere servir al Señor, alguien que está sirviendo al Señor, tratando acerca de la vida de Giezi. Y estamos hablando esta mañana acerca de los peligros de un siervo. En primer lugar, en Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 26 y 27, leemos, espero usted tenga su Biblia. Dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, es la orden que le está dando el profeta Giezi, y le digas, porque él ve que viene una mujer corriendo, y le pregunte: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo al siervo: bien. Pero luego el 27 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, se botó, se arrodilló y se asió, es decir, que abrazó los pies del profeta Eliseo. Y dice el verso: y se acercó Giezi, el siervo, para quitarla. ¿Para qué? Para quitarla. No, usted no me toque a mi señor. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. ¿Cómo está su alma? No, el de ella, no el suyo. Bueno, si alguno de ustedes tiene este problema, esta mañana está en un buen lugar. El lugar donde su alma va a ser sana. Yo creo que este es un buen lugar para sanar el alma. Su alma está en amargura, dice el profeta. ¿Verso que estamos, hermanos? 27. ¿Sí? Y Jehová dice: me ha encubierto el motivo, no sé por qué está así, no me lo ha revelado, entonces déjela que me cuente. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlaras de mí. Y entonces viene a decirle: hace un tiempo atrás, el profeta Eliseo con su siervo se habían quedado en la casa de esta mujer. Esta mujer sunamita, escuche, esta mujer sunamita, se cuenta en el capítulo 4 que ella le pidió a su esposo que en su casa le construyeran una habitación al profeta, un aposento, pero no cualquier aposento, sino muy bien, porque ella entendía que la presencia del profeta era la presencia de Dios, y ella entonces se aseguró de eso. Como ella los atendió bien en ese entonces, el profeta la recompensó. ¿Cómo la recompensó? Su esposo ya era muy anciano, ella no había podido tener bebés, y oró y tuvo un hijo. Cuando le propuso, o cuando el profeta le dijo la palabra: mire, de aquí a un año usted va a estar cargando un bebecito, ella le dijo: no se burle, no me haga bullying. Y el profeta le dijo: no. ¿Cuál burla? No, señora. Esto es la bendición de Dios. Porque escúcheme esto, porque aquel que se pone a favor de las cosas del reino de los cielos, lo imposible se hace posible. No, hermanos, ustedes tienen frío hoy. Bueno, yo voy a seguir lidiando con ustedes. ¿Está bien? Sí. Y pasó un tiempo, el niño un día se enfermó, no se sabe si fue un golpe que sufrió en la cabeza, pero un momento a otro
por un grito y un dolor de cabeza, murió el niño. Parece que 3, 4 años. Y entonces la mujer ahora está a los pies del profeta, diciéndole: no le dije que yo no fui la que reclamé un hijo, ahora es peor el dolor. Y entonces el profeta se entera qué es lo que está pasando. Pero en esa situación, entonces Giezi quiere ¿qué? Quitarla, apartarla. Este es el primer peligro de cualquier siervo. Número 1, peligro de proteger excesivamente y querer ser dominante. Cuando el siervo, el lugar que tiene para servir, se lo toma en una medida extralimitada, usa ya más allá su autoridad, y entonces no, usted no puede acercarse al pastor. No, usted tiene que pedir cita. No, usted no puede. Y entonces se pone tan serio y tan difícil que no. Y hay que decirle: no, hermanito, está bien que sirva al Señor, pero no, los hermanos tienen que dejar que el pastor no necesita. Con la protección de Dios es suficiente. Usted no quiera extralimitarse. Y entró en ese peligro. Y es lo que dice aquí. El profeta le dijo que debía dejarla. Giezi quiere ser un escudo protector alrededor del profeta. Giezi tuvo la incapacidad de ver la necesidad de la mujer. Para él era más importante la tarea que él tenía que hacer que la necesidad de esa señora. ¿Escuchó eso que acabo de decir? Para él era más importante ¿qué? La tarea que tenía que hacer que la necesidad. Cuando un siervo del Señor se concentra en la tarea y olvida a las personas, entonces no actúa con el corazón de siervo, sino que se extralimita y entonces pasa a ser ¿qué? Dominante. Le sucedió a muchos. Le sucedió a muchos ese mismo error. ¿Recuerdan un día cuando los apóstoles estaban diciéndole a los niños: no, quítense de aquí, no, a Jesús no se acerquen, fuera? Y el Señor Jesús les dijo: no, lo reprendió. Dejen que los niños se acerquen a mí. Con el cuidado de Dios, yo estoy seguro, tranquilos, ellos no me van a hacer nada. Pero hay siervos que se toman las cosas así y se extralimitan, son incapaces de ver. Por encima de las necesidades están sus tareas, y entonces descuidan esa parte. ¿Sí? Le sucedió a los discípulos de Jesús. Mire que también le sucedió esto a Josué. Josué, cuando fue siervo de Moisés, dice en Números capítulo 11, si quiere tenga la referencia ahí para que usted lo lea, pero en Números capítulo 11, verso 24 al 30, se narra que cuando Josué, que fue el que sucedió a Moisés para la conquista, pero cuando él estaba de ayudante de Moisés, encontró a alguien que estaba como profeta, y este entonces dijo: no, el único aquí con derecho a profetizar es Moisés, mi siervo. Y entonces entró en problemas con el que estaba profetizando, y Moisés lo reprendió: no, ojalá todos profetizaran como yo. Hay siervos que como que rápido se llenan de envidia o se extralimitan, se concentran en su tarea y se les olvida que hay personas que pueden llegar necesitadas. El siervo, en lugar de impedirle a alguien acercarse, debe ser alguien que le facilite a alguien con necesidad. Sí, venga, con el pastor oramos por usted. ¿En qué puedo atenderle? ¿Qué puedo hacer? Porque para eso somos llamados ¿qué? Siervos. Pero hay siervos que les da la ilusión de que no es siervo sino es escolta. Entonces viven así como a la defensiva. Y así le parece que le sucedió esto. Estas acciones, ¿sí?, de celos, porque otros lleguen a tomar el papel que les corresponde, ¿sí? Es poseer un carácter un poco dominante y le impide a otros pasar adelante, saludar. Siervos que se adueñan de ese lugar y no ven las necesidades de otros. Les suele ocurrir, por ejemplo, esto es muy común, desafortunadamente, esto es muy común en personas que, por ejemplo, en lugares de atención de pacientes de salud, y llega alguien necesitado, tiene su cita o tiene la necesidad, y no, él se cree más importante que el médico
y no, el guardia no quiso dejarlo. El médico está dispuesto, aunque ya se le haya hecho tarde, a recibirlo. Él tiene su agenda, él quiere atenderlo, pero no afuera. El otro señor tomó más autoridad y entonces no lo dejó. No se le dio la regalada, ni dándole consejos. Hay problemas de ese tipo, es común, es común. Número 2, en el capítulo 4 de Segundo de Reyes, en el verso 31. ¿Están conmigo en sus Biblias, hermanos? Sí, levanten la mano los que están dormidos. ¿Cuántos? No, pastor, no nos haga eso. Perdonen, hermanos, por engañarlos. No sé. Ok, 31, 4:31. Dice el texto: él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. ¿Qué es lo que está diciendo en ese verso 31? Cuando Eliseo se entera que el niño murió, entonces hace un plan rápido, hace un plan el profeta para resucitar al niño. Y en ese plan, adivinen a quién incluye: a Giezi. ¡Qué privilegio, Dios mío! Va a ocurrir un milagro de resurrección, no de manera directa por el profeta, sino a través de quién? De Giezi. Le ordena: vaya, haga esto y esto, y ya, el niño va. Y Giezi, sin pensarlo dos veces, dice que ¿qué? Que corrió, casi se va de bruces. Y corrió y fue, hizo todo lo que el profeta le dijo que hiciera. ¿Y el resultado cuál fue? ¿Cómo se siente un siervo que hace todo lo que se le dice que debe hacer y no ocurre absolutamente qué? Nada. Y se devuelve, seguramente cabizbajo, busca al profeta y entonces nada. Cuando entra en escena, viendo Eliseo, verso 32, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba ¿qué? Muerto. No era una farsa, estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando entonces el profeta, cerró la puerta, oró al Señor, ¿sí? Se tendió, lo resucitó. Y adivinen a quién le dio la orden: bueno, ahora sí vaya, entréguelo vivo. A Giezi. Es importante notar en el texto bíblico la manera en que está construido, porque nos enseña a nosotros. ¿Sabe qué yo aprendo de esto, hermanos? Hay cosas que el Señor planeó que sucedieran y quiere involucrarnos a nosotros como siervos suyos. Vea, ¿usted no se alegra de eso? Eso a mí me parece una buena noticia. A ver si no lo comuniqué bien. El Señor ha planeado milagros maravillosos para otros y nos quiere involucrar a nosotros, sus siervos, y nos dice qué tenemos que hacer. Amén, aplauda. Pero escuche esto: en nuestro carácter necesitamos entender, necesitamos procesar, necesitamos soportar y experimentar cuando yo hago las cosas que debo hacer. Escuchen, siervos, cuando yo hago las cosas que tengo que hacer y no tengo ningún resultado, ¿cuál es mi actitud? Este segundo punto le he llamado el peligro de sentirse usado y no apreciado. El peligro de sentirse ¿qué? Usado y no apreciado. Giezi siguió las indicaciones, pero no hubo ningún cambio. ¿Sí? La rapidez de Giezi indica su deseo de participar y efectuar el milagro, hacerlo. ¿Sí?
Sin embargo, parece que Dios también estaba tratando con algo allá dentro de él. Algo adentro de él. Es hasta que aparece Eliseo que se produce, según lo leemos. En los versos 32 en adelante se narra cómo ocurre el milagro. Ya no con la acción de Giesi y con la acción del profeta. ¿Cómo estaría Giesi ante la mamá de ese muchacho cuando sus acciones no habían logrado absolutamente nada? Y sin embargo le tocó después darle la buena noticia y entregarle. A los discípulos del Señor les ocurrió algo muy parecido. Jesús llega y encuentra una discusión de un papá con ellos y lo llama aparte. ¿Qué es lo que están discutiendo? Y el papá de una vez le dice: no, le vine a buscar ayuda a sus discípulos por mi hijo que está atormentado. Y no, han hecho es puro show y escándalo y no han logrado nada. Y el Señor entró en acción y liberó al muchacho. Pero después aparte, los discípulos así cabizbajos, como a veces llegamos aquí delante del Señor, le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? Y el Señor no les dijo: es que ustedes son pecadores. No. Les dijo: mire, hay algunas situaciones espirituales fuertes que necesitan más que el deseo de liberar, necesitan oración. Y entonces con tranquilidad les enseñó. Pero los discípulos tuvieron que vivir un momento donde trataron de hacer las cosas y las cosas no resultaron. ¿Cuántas veces usted, amén, gracias por ayudarme, cuántas veces usted se ha propuesto hacer las cosas bien hechas y como resultado nada ha pasado? Yo le aseguro que si no fuese Giesi, sin usted, seguramente varios de ustedes hubieran dicho ese día: renuncio, no me tienen en cuenta, no me dan las gracias, no pasa nada, mejor me voy de esta iglesia. Y nos pasa eso, el peligro de sentirse usado y no recompensado. Sí, es muy fácil sentirse no apreciado. El orgullo, escuche, el orgullo quiere que nosotros recibamos palmaditas, aplausos, créditos, que se mencione, ¿sí? que nos den algo de la gloria, que la gente diga: bien, muy bien, lo felicito. Pero desafortunadamente no siempre ocurre así. Ahora, en el medio cristiano debería siempre ocurrir, pero no siempre ocurre así. A veces se olvida dar las gracias, se olvida reconocer. ¿Sí? El orgullo necesita eso. Sin embargo, Dios trabaja nuestro corazón. Hermanos, mire, le puedo pedir que, si le es posible, rápido, usted vaya a Hebreos, al otro lado de la escritura, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, hay algo interesante que dice sobre lo que estamos hablando. Verso 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿qué? Aún. Todo lo que usted haga, ¿usted lo hace para quién? Para Dios. Y Dios no es injusto, así que Dios es el que un día le va a aplaudir, le va a dar palmadita, lo va a recompensar, pero Él va a decidir cuándo y cómo. Así que un siervo que se cuida del peligro de necesitar aplauso, sirve, no anota nada, no espera nada a cambio, sencillamente sirve. ¿Vamos, hermanos? ¿Sencillamente qué? Sirve. El verdadero amor que fluye de los siervos auténticos no lleva anotación sobre quién hizo, qué hizo, no espera crédito, solamente espera las oportunidades para servir, aunque no tenga ninguna ¿qué? Recompensa. Porque sabe lo que dice Hebreos 6:10. ¿Qué sabe? Que Dios no es injusto para olvidar. Dios lo motivó esta semana para arrodillarse 10-15 minutos, orar por el pastor y pedirle al Señor, y el pastor nunca se enteró, nunca le dio gracias, nunca reconoció eso. No necesita eso de mí, pero yo le digo: Dios lo va a bendecir.
Yo le digo, Dios lo va a bendecir. Tiene la oportunidad de usted de servir a alguien, de ayudarle a alguien, hágalo. Que tu mano derecha, ¿qué? ¿Sí? No se entere, es decir, no busque más sino oportunidades. ¿Para qué? Para servir. Por Dios, solo he tratado 2 peligros. ¿Les dije que eran 4 o 40? 4, ok. Bueno, número 3, rápido, pasemos al capítulo 5. Número 3, capítulo 5, verso 20 al verso 23. Seguimos con Giezi. No es que se la queramos dedicar hoy a Giezi y se la montamos, no. Pero nos ayuda mucho su ejemplo. Capítulo 5, verso 20 al 23, rápido les leo, dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o pensó para él mismo: he aquí, mi señor estorbó a ese sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. ¿Qué oportunidad que se está perdiendo? No tomó nada de él. ¿Dónde estamos, hermanos? Vive Jehová, dice él, que correré yo tras él y tomaré, ¿qué? Alguna cosa. Verso 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio, ¿sí?, que estaba corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿todo va bien? Y él dijo: bien, estamos bien, chévere. Pero mi Señor me envía diciendo, mire lo que construye. Mi Señor me envía a decirte: vinieron, preciso, su merced se fue y llegaron unos muchachos necesitados. ¿Cómo se va a llevar usted eso que tiene? Déjelo. ¿Sí? Vinieron a nuestra casa jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego, dice, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, mire lo que le responde Naamán: uno no, te ruego que 2, llévese 2 talentos. Le insistió, le ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, lo puso a cuestas, no en Giezi, sino 2 de sus criados que él había llevado para que lo ayudaran allá. Y cuando llegaron a un cierto lugar, Giezi le dijo: no, hasta aquí está bien. Y lo recibió y lo escondió. Y el peligro de la avaricia oculta. El peligro de la avaricia oculta es el deseo de conseguir una riqueza, aunque no sea por la vía legal. Es los siervos que atribuyen, escuchen, los siervos que por tener avaricia allá escondida en su corazón, atribuyen como una bendición algo que no es una bendición, sino algo que está prohibido para tocar. ¿Sabe qué había dicho? Escúcheme. Eliseo le había dicho a este hombre que había recibido un milagro de sanidad de la lepra y que vino a intentar a pagar por ese milagro. Le dio un rotundo no, porque Dios estaba tratando con el orgullo de Naamán. Y Naamán pensaba, pues yo merezco ser sanado, yo soy un general, y tenía mucho orgullo. Y él pensaba que el dinero que llevaba era más que suficiente para que cualquiera lo atendiera. Cuando llegó a donde el profeta, Eliseo ni siquiera quiso atenderlo. Mandó a Giezi y le dijo: mire, dígale a ese señor, por más general que sea, sencillito el problema, váyase al Jordán, zambúllase 7 veces y listo. Y entonces Naamán se le saltó el bloque, la piedra y todo eso. Se enojó y dijo: no, ni siquiera me dio la cara, no me atendió. ¿Cómo me va a mandar allá ese charco sucio? Si en mi tierra hay ríos, piscinas, hay cosas lindas. Pero Dios estaba tratando con el orgullo. Pero Giezi estaba desenfocado. Se le metió adentro cuando vio: uy, toda esa plata que trae este Naamán, todos esos vestidos. Y se le abrió el apetito, Dios mío, la avaricia. Y se planeó y fue. Miren, hermanos, no tengo todo el tiempo porque se me está acabando. Escuche, un talento de plata, uno solo, equivalen a 6,000 dracmas. Un dracma equivale
a un jornal de trabajo. 2 talentos que recibió Giezi son 12,000 dracmas. Giezi recibió 40 años de trabajo. Lo que se le paga a un obrero por 40 años, lo recibió ahí. Eso es una cantidad de plata. Y no se lo dio, le dio 2. Él fue por 1, con 1 era más que suficiente, pero se llevó 2 vestidos reales y los escondió. Escúcheme, cuando un siervo que aparentemente recibió una bendición tiene que ocultar, tiene que callar, tiene que esconder eso, definitivamente no usó la vía legal. Eso no está bien delante de Dios. Va a ser presa de su problema, va a ser presa de su avaricia y va a hundirse en su hoyo. Entre los 12 discípulos había uno que manejaba las finanzas, pero que tenía ese problema de la avaricia oculta y resultó ahorcado por su propia mano, Judas. Quisiera decir muchas cosas más que dice el texto, pero usted puede decirme, no, ya suficiente, pastor, ya entendí. ¿Estamos, hermanos? Finalizo con el 4.º peligro, que está incluido en lo que ya leímos: el peligro de la mentira. El peligro de la mentira. Giezi falsificó la realidad cuando se encontró con Naamán. Giezi inventó una historia y mintió. Giezi trató de borrar sus huellas del pecado que había cometido cuando el profeta le pregunta: ¿dónde es que usted ha estado? Y entonces le dice: no, yo no he salido de acá. Y entonces miente por segunda vez. Giezi tuvo la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de decir: mi Señor, me dejé llevar por toda esa plata, todo ese oro. Pero ocultó, prefirió seguir el juego de la mentira. La mentira en su corazón se alió con ¿qué dijimos? El peligro número 3, avaricia oculta. Y entre las dos hicieron que Giezi terminara mal. ¿Sabe cómo termina esta historia? La lepra que había salido de Naamán ahora se le pegó a Giezi. El resto de los días de Giezi fueron no como siervo, sino como ¿qué? Como leproso. No solo él, sino toda su familia. Uno lee eso y dice: qué severo el castigo que recibió. El siervo es responsable de sus acciones. La historia comienza con un general orgulloso que Dios humilla y es sanado. Y la historia termina con un siervo que tiene un lugar de privilegio junto al profeta, pero resulta leproso. Hay peligros de servir. Tenemos que servir, sí, pero tenemos que cuidarnos de estos 4 peligros. Hay una conclusión que yo escribí allí. Si la puede presentar está bien, si no rápido la leo. Los siervos del Señor ocupan un lugar de gran privilegio que les hace muy responsables y cuidadosos. Debemos evitar ser dominantes. Debemos evitar el peligro de sentirnos usados y no recompensados. Debemos evitar la avaricia oculta y definitivamente la mentira. ¿La qué, hermanos? La mentira. Así nos pongamos rojos, digamos la verdad, hermanos. Dios quiere usar tu corazón de siervo. Lo repito, Dios quiere usar tu corazón de siervo. Dios tiene planeado cosas bonitas y milagros a través de tus manos, pero espera que tú sirvas con alegría y que tu corazón esté cuidadoso de las tentaciones y del pecado. Cierra tus ojos y oramos.